Bueno, damos paso a la última de las sesiones del Foro Edita, que tiene que ver con un tema radicalmente distinto, pero no menos importante, sino, como ustedes saben, la prescripción, las compras públicas, fundamental para el negocio, y a cargo de Luis Andrera, que es un editor, es el editor de Juventud y ahora de moderador de la mesa redonda, que es la última de la jornada de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Me gustaría empezar dando las gracias a las tres personas que tengo a mi izquierda, porque realmente cuando les pedí participar aquí ni lo dudaron y dijeron que sí inmediatamente, ¿no? Bueno, empezaré presentando a Regina Cafaro. Regina Cafaro es una de las personas que más quiero en este mundo. Es también la que más he odiado. Si nos queda tiempo, luego hablaremos de eso. Es una mujer que guatemalteca. Ha hecho consiguió ella sola, trabajando como externa para el Ministerio de Educación, pues viajar a Europa, conseguir dinero de varios sitios. Estamos hablando de decenas de millones de euros. Ella sola convocar la licitación, redactar la convocatoria y yo diría casi recibir los libros y casi repartirlos. Seguiremos con damas primero, ladies first. Seguiremos con Margarita Cuéllar. Margarita Cuéllar dirige ahora el centro excursionista, el Centro Regional de Fomento de Lectura a América Latina y Caribe. El CERLALC es una institución de una importancia tremenda en toda América Central y en América Latina. Depende de la UNESCO y la verdad es que ya nos explicará un poco ella todo lo que hacen, pero hacen pues que los libros lleguen a los sitios más recónditos y más... ¿Cuál era su nombre? Bueno, Gonzalo, aparte de ser un buen amigo, es un profesional increíble. O sea, Gonzalo fue... Hace muchos años yo visité la Biblioteca Santiago, no sé si alguno de ustedes en Chile ha tenido la oportunidad de visitar esta biblioteca, que es preciosa, con unas cosas súper novedosas. O sea, tienen desde... Prestan cuadros de artistas y de... no son Dalís, ¿no? Pero para gente que no tiene medios ni para tener un cuadro para decorar la casa, prestan cuadros durante un mes. Tiene, o sea, una serie de cosas innovadoras increíbles, ¿no? Entonces luego es de formación bibliotecaria, y acabó siendo pues el responsable de todas las compras públicas chilenas. Hoy en día pues sigue metido en este tema porque está dando clases de biblioteconomía tanto en Argentina como en Brasil, como en Estados Unidos, y es requerido continuamente para cualquier fórum, cualquier charla, cualquier intervención, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, yo empezaría por dama y por... empiezo contigo, ¿vale? Y te haría una primera pregunta, o sea, ¿cómo pueden los gobiernos transformar las compras públicas de libros de un acto esporádico y aislado en una práctica sistemática que garantice la continuidad y sostenibilidad de los programas de lectura? Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la pregunta del millón, Luis. ¿Cómo hacemos para que el milagro no sea una cosa única y que pasó una vez, sino cómo sistematizamos? Yo creo que tenemos que empezar a pensar a quién tenemos que apoyar, y tenemos que resistir la tentación de sacarles la responsabilidad a los oficiales que últimamente tienen las firmas y que van a ser responsables por el manejo de los fondos públicos. Yo tengo buena voz, así es que vamos a cantar con esa.
No, pues decirles, ¿qué como les dije, tentación? no se rinden nunca. Qué tentación sacarle la responsabilidad a los oficiales, que son los oficiales de mandos medios en esas secretarías y en esos ministerios de educación, que son las personas que tienen esas firmas y esa responsabilidad, que en mi país dura 20 años. Lo que tú haces puede ser fiscalizado a lo largo de 20 años, y si la Contraloría de Cuentas decide, aquí hay un error, tu patrimonio va a ser afectado. Entonces, ¿a quién hay que apoyar? A la hora de decir, ok, vamos a hacer que este programa de lectura tenga compras y distribución constante de por lo menos, no les digo 100 ejemplares, estoy hablando de compras masivas para las escuelas y estoy hablando de bibliotecas de aula, no de bibliotecas escolares, que son los lugares en donde la bibliotecaria no te va a dejar llevarte un libro y Dios me guarde que se pierda. Estoy hablando de bibliotecas de aula en donde los libros se pueden perder. Porque un libro perdido está en alguna casa, de un lugar en donde muy posiblemente los padres de familia son analfabetas y son los hijos los que están leyéndole las historias a los padres. Y eso ha pasado en mi país y es una de las cosas más hermosas que uno puede ver. Pues decirles, ¿cómo apoyar esos mandos medios? Esa responsabilidad está ahí. Ellos son los cuentadantes. A ellos les va a caer la Contraloría. Yo tengo ideas. Por ejemplo, en mi país, las compras de libros se hacen con fondos de préstamo, fondos de donación, porque los fondos regulares del Ministerio de Educación se dedican a funcionamiento. Un 90% va al pago de los sueldos de los maestros. ¿Cómo entonces podemos apoyar esos mandos medios? Se me ocurre, pueden ser consultorías que son fondos no reembolsables, o sea que al país no le cuesten, para formar en ellos, que son los que se van a quedar cuando cambian. En mi país cada 4 años cambian todos los mandos superiores, todos. Se van los ministros, se van los directores, se va toda la gente y con ellos se va la ilusión, los programas, todo. Porque las cosas buenas son las primeras que el gobierno siguiente dice yo lo voy a hacer de esta otra forma y finalmente a veces no lo hacen. Entonces tenemos que dejar a esta gente que se va a quedar ahí para siempre enamorada de lo que es un programa de lectura, que para mí es la semilla de cualquier aprendizaje, ¿verdad? ¿Cómo? Yo creo que todos los organismos bilaterales tienen un papel muy importante que jugar ahí. No somos nosotros desde afuera, mucho menos los editores, mucho menos la gente que vende libros. Ellos, como semilla interna en el Ministerio de Educación, son los que deben de quedarse diciendo, oiga, pero tenemos un programa de lectura y entregamos 100 libros de aula a cada grado hace tantos años. ¿Por qué no entregamos 5, aunque sea 5, cada 2 años, un poquito? Para que la gente vaya acostumbrándose desde las escuelas, los padres de familia y los estudiantes a que van a recibir una dotación nueva. Muchas gracias, Regina. Si los otros ponentes quieren intervenir replicando alguna de las preguntas que hago, porque no pienso pasar todo el rato haciendo preguntas, pero bueno, solo agregar una cosa, un pequeño comentario a lo que decía Regina sobre cuando los libros son robados. Yo también adscribo a eso, que los libros no se roban, sino que cambian de propiedad. Qué bonito, Gonzalo. Señora Cuellar, yo le quería preguntar a ver si usted, que desde el CERLAC manejan tantos datos y tanto control en toda América Latina y Caribe, podría decirnos más o menos, aunque no sea exacto, qué porcentaje del presupuesto público destinan los países latinoamericanos a las compras públicas de libros y cómo se puede garantizar su uso eficiente para maximizar el impacto en la promoción de la lectura. Si la pregunta es demasiado complicada, dígamelo, ¿eh? Sí, ¿perdón? Si la pregunta es demasiado complicada, dígamelo, tengo otras. Pues la asunto es que no puedo responderla. No tenemos esos datos. Okay. CERLAC sí trabaja con datos y es parte de la fortaleza del centro, que es un centro que trabaja a nivel intergubernamental. Pero la compra pública son datos que no contamos porque además se hace a muchos niveles, nacional, regional, provincial, y es dificilísimo llevar ese control.
Entonces, no sé si alguien más conozca datos por país, pero el CELAL como centro no tiene esos datos. Ahora, sí pienso que el Estado debería tenerlos, porque si estamos aquí hablando de la compra pública es porque es un tema que le compete al sector. Y en tanto, esa medida, el Estado debería poder garantizar o poder dar transparencia de los recursos asignados, pero no lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Puedo complementar esa. Por lo menos en el caso de Chile, tampoco hay datos de la industria del libro. Vale decir, podemos saber cuántos tomates o cuántas naranjas se exportaron en el año 2000, en el 2010 o en el 2020, pero de libros no sabemos nada. No hay datos, solo el dato del ISBN, que es un dato bastante irregular porque hay mucho ISBN que se saca de libros que nunca se llegan a publicar. Y en el caso de los presupuestos del Estado es muy difícil saber también, porque aquí hay mareas en el presupuesto. Puede haber un año, un porcentaje pequeño, al año siguiente mucho, pero de ese mucho a mediados de año se le quita ese presupuesto. Hay una irregularidad ahí que tiene que ser combatida y hay herramientas para combatir esa irregularidad en el presupuesto de la compra de libros. Y, perdón, hay otra cosa también que entra en la dificultad de la estadística y es que se compran públicas para dos sectores, escolar y bibliotecas públicas. Claro. Y esto le corresponde a diferentes ministerios. En el caso de Colombia, Ministerio de Educación en la escolar y públicas en el Ministerio de Cultura. Muchas veces incluso estos ministerios no dialogan entre sí. No sabemos, hay planes de lectura que parecieran estar en disonancia entonces si entre un ministerio de un país no se ponen de acuerdo para pensar qué plan de lectura nacional quieren tener, pues mucho menos para poder dar confiabilidad y transparencia en los datos de la compra. Yo tengo algo que quisiera solo agregar. En el caso de mi país, el dinero está. Lo que falta es cómo vamos a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta ese dinero? Y además creo que está desde hace mucho tiempo. Está de mucho tiempo y con el riesgo de desobligar esos préstamos o esas donaciones. Vale, terrible. Señor Oyarzún, ¿qué estrategias podrían implementarse para profesionalizar la preparación de listados y preselección de títulos en las compras públicas de libros, asegurando criterios de calidad y relevancia? Si este no es el aspecto más crucial, ¿qué otro elemento consideras esencial para mejorar la efectividad de estas compras? Bueno, yo creo que las compras tienen dos componentes. Básicamente uno que tiene que ver con el presupuesto, que era lo que estábamos hablando recién, que hay que garantizar el presupuesto, y otra que hay que garantizar la selección. Para la primera, en nuestra experiencia, y es la experiencia, no solo hablo por Chile, estoy pensando sobre todo en buenas prácticas que han habido en otros países como en Brasil, que no solamente se consigue mediante una ley, el presupuesto para la compra de libros que queda fijado en la ley, sino que además se trabaja en el Congreso. Por ejemplo, en el Congreso de Sao Paulo, de Brasil, hay una comisión, así como hay una comisión de Hacienda, una comisión de Derechos Humanos, hay una comisión del libro y la lectura, que es una comisión que es compuesta por el amplio espectro de partidos del Brasil. Eso garantiza no solamente que ahora vamos a poder ejecutar el presupuesto, sino que lo vamos a poder ejecutar en la administración siguiente, que muy probablemente sea de otro color político. Y luego, garantizando eso, yo creo que la única forma que conozco de generar buenos listados de libros para las bibliotecas, ya sean escolares o públicas, es generando comisiones de selección diversas que representen a la gente de distintas regiones del país, que representen a distintas voces, periodistas, especialistas, maestros, pero también bibliotecarios locales, rurales, e incluso las mejores comisiones incorporan a niños y jóvenes en sus comités de selección. Nosotros seleccionamos libros para niños y para jóvenes, y los niños y los jóvenes no tienen voz, no pueden decir esto sí, esto no. Yo creo que incorporando comités de evaluación de libros del año lo más amplio posible le da una herramienta a los bibliotecarios, sobre todo los bibliotecarios y bibliotecarias que están en regiones, que están en provincia, que están al interior de los países, que no tienen herramientas para seleccionar,
que haya una comisión amplia a nivel nacional que les permita seleccionar libros de calidad, hace más fácil la selección y por lo tanto bibliotecarias y bibliotecarios pueden comprar de mejor manera. Ese sería mi... Yo también creo que bibliotecarias y mediadoras de lectura en territorios pueden dar cuenta también de qué quiere leer la comunidad, y eso es muy importante tener esa escucha, porque hay historias muy tristes de bibliotecas que se construyen con mucho esfuerzo, cuyos libros se pudren y nadie los lee. Entonces creo que también es importante tener esas voces de las necesidades de cada comunidad. También creo que es importante pensar en que las compras públicas no pueden solamente, hay que tener una diversidad de actores que den voz a que se compra, porque es una manera de estimular la industria. Si no tenemos esa voz y esos intereses plurales en ese diálogo, vamos a seguir dándole la compra pública probablemente a grupos que pueden hacer o que tienen un ejercicio de catálogo mucho más extenso, y esto no favorece en ningún momento a la industria. Y otra cosa que olvidé decir de los datos, que me parece importante mencionarlo, es que si bien no tenemos datos, sí hay datos que pueden ayudarnos a pensar en qué momento funciona mejor. Una ciudad como Barcelona, por ejemplo, que tiene una biblioteca, un sistema bibliotecario tan grande, tan importante, es probable que haya invertido mucho dinero en compra pública. Entonces vemos la relación entre la lectura, podemos empezar a pensar en paralelos de lectura, redes de bibliotecas fuertes y compras públicas. Si esas tres cosas no están, es probablemente porque no se haga, ¿no? Pero yo creo que en últimas, para resumir, creo que la bibliodiversidad está muy parte de la conversación con las comunidades, y en que la compra pública va a fortalecer al sector desde muchos lugares más amplios. Gracias, Margarita. Yo quiero decir una cosa. Refiriéndome a las compras masivas, particularmente para las escuelas, porque estas son compras de varios miles de ejemplares, creo que es muy importante documentar todo de una manera rigurosa para que se pueda reconstruir cómo es que se hizo este recorrido, desde educar a las personas que se seleccionaron para ser parte de este comité, hacer los listados de cotejo, reclutar a la mejor gente del mundo a que haga un taller para enseñarles a seleccionar los mejores libros que hay para niños y jóvenes. Y luego el tema de la confianza de los distribuidores y editores para poder presentar las muestras, porque eso supone un costo muy alto para los editores y los libreros, estar mandando al Ministerio de Educación muestras. Es un dinero que se invierte, y esta gente que forma parte de esos comités tiene que estar encerrada, digámoslo así, lejos del ojo público y lejos de un contacto posible con distribuidores, con libreros, etc. ¿Para qué? Para que otros personajes no puedan decir, mire, claro, está este libro porque ella o él tuvo contacto con este librero. Ahí se te cae la licitación. La otra es un tema de poder pasar a la informática y a la computación cualquier cosa que se pueda pasar, para que no haya discrecionalidad y para que la mano humana toque lo menos posible esa adjudicación final de las licitaciones. Es importantísimo. Y que todos sepan cuáles son las reglas del juego, mantenerlas constantes, abiertas, y que haya un chance de preguntar y comentar todo el tiempo. Perdón. Gracias. Una pregunta rápida que está muy relacionado con lo que está explicando, y luego seguimos contigo, ¿sí? ¿Cómo se evalúan los impactos sociales y educativos de los programas de compras públicas en la región? Sí, ¿cómo se evalúan, no? O sea, ¿cómo se...? Voy a hablar de Guatemala concretamente. ¿Sí? Nosotros teníamos evaluaciones constantes, y también estaban las evaluaciones de CERLAL, de UNESCO, ¿verdad? El CERCE, por ejemplo. Y es increíble cómo en de veras 2 años subieron los rendimientos en lectura y en matemática. Solo se detuvo este programa de lectura, a pesar de que sigue en ley tener que leer 30 minutos diarios en las escuelas, pero solo se detuvo esa dotación que empezó a ser constante, una gota constante, y esos marcadores empezaron a bajar. Entonces hay evaluaciones, Luis, hay evaluaciones que se hacen no solo localmente, sino de manera internacional. Guatemala también es parte de PISA. Claro. Y ahí se nota. Bueno, yo recuerdo de esa época, y perdóname, Margarita, ya te paso la palabra. Me dijiste una de las cosas más bonitas que nunca escuché, ¿no?
me dijiste, Luis, hemos cambiado un país. Los padres, cuando van a un cumpleaños de un amigo de su hijo, de tal, ya no les llevan una pistola de plástico, les llevan un libro. Perdona, Margarita. No era sobre esto, era sobre la evaluación. Okay, vale. ¿Tenían algo, alguna pregunta? ¿Alguien quiere...? Yo quiero decir algo. Yo creo que además también, digamos que con relación a las compras públicas, debe haber un comité de selección que pueda también hablar un poco de lo... O sea, si bien es importante que leamos, también es importante que pensemos con qué estamos educando para que leamos. Si no podemos seguir reproduciendo un discurso racista, misógino, a través de la enseñanza literaria. Entonces también como que un panel de personas que tengan experiencia en la mediación lectora, por supuesto, pero también que piensen los temas que son más adecuados para, sobre todo, la compra de textos escolares, ¿no? Creo que ese canon, hay que revisar el canon. Es muy importante que empecemos en los clásicos, pero los clásicos también han excluido a muchas voces que no podemos continuar excluyendo, sobre todo si pensamos en la mirada latinoamericana, donde tenemos una diversidad etnolingüística, una diversidad racial, y donde pues tenemos que pensar en la educación desde ese lugar, ¿no? Entonces yo también diría que la compra pública o la compra pensando en la educación también tiene que preguntarse no solo en la lectura a nivel básico, sino a nivel formativo, cómo estamos formando ciudadanías a través de lo que leemos, y eso me parece que es un tema muy importante. Gracias, Margarita. Y otro tema, sin caer en especificaciones, Gonzalo o Regina, ¿cómo se puede hacer para que la selección de estos libros sea una selección verdaderamente profesional, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces unas compras públicas que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, pero en el caso de Guatemala se hizo muy bien porque lo hizo solo ella, pero es un tema de... Sí, yo creo, ya hablamos un poquito del rol que tiene que tener el Estado en términos de los responsables, de compras públicas, de tratar de ponerlo en la ley, tratar de que haya una política pública, un plan de lectura, o mejor que un plan de lectura, un plan de alfabetización, que haya algo permanente, que una costra que permita seguir a los periodos siguientes, que las políticas lleguen a ser de 10 y no de 2 años plazo. Eso por una parte, pero por otra, yo creo que también hay un rol de parte de los editores. Hay un rol que cumplir, que es ser mediadores también con los bibliotecarios. No simplemente dejar un libro, por muy bueno que sea. De pronto no es tan fácil para alguien que está en una región aislada, que tiene escaso acceso a Internet, un lugar que no tiene librería, de pronto llega un buen libro, por muy bueno que sea, es algo incomprensible, es algo poco asible para los ciudadanos y para el bibliotecario o bibliotecaria también. Entonces, los editores, los distribuidores, tienen un rol que cumplir. Tienen un rol que cumplir mediando esos libros, mediando la lectura, acercándose, haciendo un trabajo más fino. Porque yo creo que no se trata de vender simplemente, se trata también de comunicar ideas, de transmitir experiencias, de sensibilizar y de fomentar la lectura. Porque si los editores solo quieren vender, van a tener un serio problema, en mi opinión. Hay un reto muy grande con biblioteca escolar, por ejemplo. La biblioteca escolar es un espacio que no está administrado o que no está llevado en nuestros países por personas formadas en bibliotecología y en escolaridad. Generalmente ocurre que hay una persona que tiene unas horas sueltas y le asignan el rol de la biblioteca. Entonces aquí pasa esto, ¿no? Como esta persona que da clases de gimnasia olímpica o clases de voleibol, pues en última se entera qué libros tiene para el servicio, ¿no? Y también muchas veces las bibliotecas comunitarias son ejercidas por personas que sienten la necesidad de tener un espacio para la comunidad, pero que no necesariamente están formados en una competencia lectora, y necesitamos crear espacios de competencia, de formación, de interés, y yo creo que eso le corresponde también al Estado, ¿no? El CELAC apoya en muchos de estos acuerdos, es la comunidad a la que nos debemos, pero también el Estado debería estar un poco regulando estos espacios también. Bueno, yo pienso que es un problema común
en muchísimos países, ¿no? de que educación y cultura trabajan cada uno por su lado. Entonces ahí, o sea, no se puede conseguir cosas, ¿no? Pienso como tú que cualquier escuela tiene que tener un bibliotecario profesional, ¿no? Se dan pocos casos que Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura son el mismo, pero es que hay poquísimos casos, yo creo. Yo quiero agregar algo que me recordaste, Gonzalo. Aquí en el público hay una amiga muy querida que es editora y que es escritora de libros y que vende libros en mi país, pero que invirtió mucho dinero en traer a los autores, no a hacer giras en la ciudad. Se llevó a los autores de libros, y no solo a los nacionales, autores extranjeros, a hacer giras en el interior de la República, y eso funcionó, que fue una maravilla. O sea, esa es la manera en donde vas a invertir como editor, como librero, en poder acercar a las comunidades más lejanas, a los autores, a la gente que escribió esos libros, y eso es magia, ¿verdad, Irene? No, yo solo quisiera también agregar otro ejemplo. Yo sé que estamos hablando de compras en Latinoamérica, pero hay para mí un ejemplo muy importante de una editora y autora también, pero no en Latinoamérica, sino que en España, que ella me dice siempre, claro, yo sé que estamos en el Fórum Edita de Cataluña, pero me dice, claro, en Barcelona, en Cataluña es más fácil porque hay un montón de energía, un montón de editores, un montón de buenas bibliotecas, y ella, desde Andalucía, que es Gemma Sirvent del Libre Albedrío, va a todas las escuelas, va permanentemente a diversas actividades, ella sola, bueno, con poca gente, organiza Semana del Álbum en ¿cómo se llama su...? Alicante. Claro. Almería. En Almería. Y ese esfuerzo que hacen, por ejemplo, los del Libro Álbum en Barcelona, que ella lo haga también en Almería, eso es lo que uno pediría que también suceda en Latinoamérica, que los libreros, los autores, los editores y los distribuidores se acercaran de una manera distinta los libros a la ciudadanía, porque si no, realmente con las ferias no basta. Las ferias generalmente son en la capital del país y somos los mismos los que estamos ahí. Así que eso es un ejemplo, o ejemplos a mostrar. Gracias, Gonzalo. Seguimos yo también quería decir, Cataluña también es un buen ejemplo para otras cosas, no porque esté aquí sentado Luis, pero Cataluña ha visto un fortalecimiento de la lengua catalana, y esto no se ha dado gratis, eso se ha dado también con una inversión en una edición probablemente en lengua, y pensamos en las regiones nuestras y pensamos en la pluridiversidad que tenemos de lenguas, y sin embargo en la poca inversión que hacen los estados en esas lenguas, en cómo se educan en territorios con lenguas. Entonces yo creo que no tengo respuestas, pero creo que al ser LALC y bueno, yo vengo de la academia, nos corresponde hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo vamos a dar respuesta a la necesidad de una comunidad que ve cada vez su lengua nativa adelgazarse, ¿no? Entonces también cómo podemos desde la política pública, desde las compras, fortalecer, digamos, lenguas, y creo que en esto Cataluña también es un ejemplo que ha visto fortalecer la lengua a través de la compra pública probablemente. Gracias, Margarita. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta que no le hago a ella porque ella hace lo que quiere. ¿Qué medidas podrían adoptarse para asegurar que las compras públicas de libros fomenten la bibliodiversidad, evitando la concentración de títulos en un número reducido de editoriales o autores? Aquí también entra otra pregunta que no tiene respuesta, y es, yo creo que para garantizar la bibliodiversidad tenemos que también escuchar lo que los países están produciendo como literatura, ¿no? Porque probablemente los países produzcan literatura que responda a su diversidad cultural, ambiental, natural. Entonces creo que aquí hay que incorporar en la compra pública ciertamente productos locales. Ahora, pregúntame
qué significa un libro colombiano, y yo ahí no te voy a dar una respuesta porque no sabría decirlo. Puede ser un libro producido, editado, escrito en Colombia. Hay mucha disputa frente a esto, pero sí creo que en últimas la compra pública tendría que estar, para alcanzar una bibliodiversidad, tendría que estar orientada a poder incluir voces, escrituras locales. ¿Sabes? En América Latina tenemos una dificultad muy grande con respecto a la bibliodiversidad, porque, por ejemplo, en Chile, desde Chile tenemos el libro chileno, o en Colombia el libro colombiano, y después el siguiente es el libro de España, solo libro español. Nosotros no tenemos libros colombianos, guatemaltecos, mexicanos llegan un poco más por Fondo Cultura, pero de Ecuador no hay literatura, de Perú. Nosotros somos país vecino con Perú, no tenemos literatura peruana o boliviana, un poquito más argentina, de Brasil, que es un continente dentro de Latinoamérica, prácticamente no tenemos circulación, llegan 1, 2, 3, o sea, es una cosa muy escasa a nivel general de distribución. Y eso realmente no garantiza la diversidad, la bibliodiversidad. No sabemos qué producen en el resto del continente. Y ahí tenemos un problema grave. Es una oportunidad efectivamente para las editoriales españolas porque tienen mejor distribución, pero es algo que en Latinoamérica no hemos podido zanjar, cómo hacer distribución al interior de Latinoamérica. Yo voy a contar una cosa aquí que me pasó a lo largo de los 4 años que estuve viendo cosas del programa de lectura. Llegaron congresistas con intereses de, mire, pero usted está con estos listados y todos estos libros, hay un montón de libros que son extranjeros, ¿qué pasa con los guatemaltecos? Y le digo, mire, si hay calidad, con esto está compitiendo usted. Entonces sirvió de acicate para la producción de libros nacionales el hecho que estuvieran compitiendo con lo mejor que había en el mundo. Yo de verdad no creo en privilegiar que vas a comprar de un país porque es del país. ¿Qué es lo que tenés que entregar en las escuelas? Lo mejor que haya en el mundo. Si eso es español, si eso es colombiano, si eso es peruano, mexicano, qué bueno. Si hay guatemalteco, qué maravilla. Pero no vas a comprar una cosa hecha en tu país con faltas de ortografía, con horrores de género, con ilustraciones feas, solo porque está hecho en el país. Yo, de verdad, y eso era mi respuesta, que por supuesto no gustaba, pero a veces ni siquiera tenían ISBN y pretendían que compráramos. No. Estás compitiendo con el mundo, estás compitiendo. En eso ha servido la globalización. Supongo que pensáis como yo, que cualquier programa de compras públicas en cualquier país, si no tiene una continuidad, no sirve para nada, porque es agua que pasa y bueno, no sé, ¿cómo se podía convencer a los gobiernos que esto debe tener continuidad siempre? Porque no es para hacerlo una vez, 2 veces y ya luego dejarlo caer, ¿no? Por la fuerza. Por la fuerza, ¿no? Sí, no hay otra. Está contestado. Sí, por lo que, sí. Yo creo que también como hay que pensar en la industria también, ¿no? O sea, que también es una manera de fortalecer la industria, y por eso pienso que también, si bien estoy de acuerdo con Regina que la calidad es lo más importante, no el precio, entonces hay que pensar también en lo que cuesta la producción de un libro y en la industria. Y en ese sentido también traigo una cosa que puede ser polémica, pero digamos en la compra directamente a la editorial también se hace un poco más débil el lugar de la librera y el librero, ¿no? También de pronto debemos incluir en esa ecuación la compra a través de librerías, porque también son parte del sector. El sector no puede producir y vender si no hay librerías fuertes. Entonces yo creo que hay que hacer mucho más conciencia del sector, de lo que el sector trae. Estamos viendo que hay un surgimiento en la América Latina, por ejemplo en Colombia, de editoriales independientes. Y esto tenemos que apoyarlo porque es una industria que es joven y que necesita el impulso. Entonces yo creo que sí, por la fuerza, pero también haciendo ver cómo esa fuerza no es solamente cultura, aunque desprecien la cultura y no inviertan en cultura, es una industria. Y si no es por un lado, pues que sea por el otro. Sí, yo quisiera agregar más allá de la broma y la anécdota, efectivamente hay que trabajar
hay que tener un trabajo ordenado y sistemático con la clase política, y me refiero en general a todos los gobiernos, prepararse para el gobierno que viene o estar hablando con la ministra o el ministro de turno, pero mostrándoles cosas que probablemente ellos quieran escuchar. Yo creo que es muy importante sobre todo, por ejemplo, los ministros de Hacienda, que son los que manejan el presupuesto y te dan el presupuesto, mostrar indicadores que ellos puedan entender. Muchas bibliotecas en el mundo, en Colombia se hizo hace algunos años, se ha hecho en Letonia, en Canadá, en el Reino Unido, se hacen cálculos numéricos, matemáticos, de retorno social de la inversión. Por cada dólar invertido, por cada euro invertido, ¿cuál es el retorno social de la inversión? Eso lo tenemos que hacer porque es la única forma de convencer. Si yo te digo, que es en realidad el promedio, que por cada dólar invertido, por cada peso invertido, por cada euro invertido, se retorna a través del, por ejemplo, en el caso de las bibliotecas públicas, 3 dólares, 3 euros, 3 pesos. Si eso se lo vas a mostrar a un ministro, lo va a entender, a un ministro de Hacienda, al ministro de Economía, al que te va a dar el presupuesto. Si solo creemos que la lectura o el libro, como lo creemos, es importante, es bueno, nos hace bien y nos hace mejores, eso no lo va a entender un economista, un ingeniero comercial, no va a entender que es interesante, que es bueno, que sirve para soñar y para viajar a otros mundos. No, te da 3. Tú pones 1 y se te devuelven 3. Ese es lo que puede entender. Yo creo que ahí hay un camino de convencer a gente que no necesariamente es de nuestro sector y que no le interesa a nuestro sector. Gracias, Gonzalo. Bueno, es una charla súper interesante. Tengo que daros las gracias a los tres porque vamos con tiempos súper limitados. Nos está siguiendo gente por streaming, me están indicando que hay que cortarlo. No hay tiempo para ello, lo siento, Gonzalo. Gracias al público. Me sabe muy mal que no haya tiempo para preguntas, pero gracias por haber venido y gracias a vosotros tres. Gracias a los que organizáis el Fórum Edita. Y aquí nos despedimos, ¿no?